Buenos días, mi nombre es Yurley Daniela González Tavera, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Uniminuto. En el día de hoy estaré hablándoles sobre el perfil y las funciones del revisor fiscal. En Colombia, el único requisito que debe cumplirse es el de tener la calidad de contador público. Esto está establecido en el artículo 3 de la Ley 43 de 1990, que señala que se requiere tener la calidad de contador público para desempeñarse como revisor fiscal. Además, también tenemos el artículo 215 del Código de Comercio, que establece lo mismo, donde añade un inciso en el que dice que cuando se designa en asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, éstas deberán nombrar un contador público para cada revisoría que desempeñe personalmente. Es decir, que tanto una persona natural como una persona jurídica pueden ser revisores fiscales, pero sin embargo, siempre tiene que recaer sobre una persona natural la responsabilidad de dicho cargo. El revisor fiscal busca perfeccionar los procedimientos de auditoría, los diagnósticos financieros, la fiscalización, los diseños de pruebas, el control y entre otros. También debemos tener en cuenta la importancia y saber diferenciar entre qué es revisoría fiscal y qué es un revisor fiscal. La revisoría fiscal es un órgano de control cuya función es permanente a tal punto que su labor eficaz, independiente y objetiva brindan a los socios o a los inversionistas la confianza para poder realizar inversiones, ahorros, créditos y también para contribuir al dinamismo y al desarrollo económico de la entidad. El revisor fiscal es la persona encargada de llevar y ejecutar estas ideas de control y sus funciones son temporales. Esto quiere decir que la revisoría fiscal se encarga de llevar los controles internos de la empresa y el revisor fiscal es la persona encargada de llevar esos controles teniendo en cuenta que será el responsable, ya que al momento de dictaminar o ejecutar los estados financieros deberá consolidar con pruebas únicas y precisas todo lo que se está hablando dentro de estos. Dentro de las funciones de la revisoría fiscal encontramos que la persona debe cerciorarse de que todas las operaciones cumplan con lo estipulado dentro de la sociedad y se ajusten a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva. Dan oportuna cuenta por escrito a los socios de la contabilidad que se lleva, velar que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas en las reuniones de las asambleas, inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos, impartir las instrucciones prácticas de las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Convocar a la asamblea de junta de socios o reuniones extraordinarias cuando convenga y sea necesario. Cumplir con las demás atribuciones que señala la ley o los atributos y las que, siendo compatibles con las anteriores, recomiende la asamblea o junta de socios. También debe reportarse a la unidad de información y análisis financiero. Si él ve que hay alguna actividad sospechosa dentro de la entidad, debe denunciarla, porque dentro de sus labores él debe como tal vigilar que las cosas se estén cumpliendo a cabalidad. Además de lo anterior, según el tipo de empresas, puede tener otro tipo de funciones específicas. Las señaladas en el artículo 207 del Código de Comercio son los que por regla general se deben cumplir en todas las empresas que tengan un revisor fiscal. No obstante, hay ciertos entes de los cuales la norma ha fijado específicamente las funciones del revisor fiscal. Entre las más importantes tenemos las siguientes:
asociaciones de autores, personas jurídicas contratadas por el Estado, la entidad vigilada por la superintendencia, las cajas de compensación, las cooperativas, las empresas comunitarias, las asociaciones gremiales agropecuarias, las propiedades horizontales y los fondos de valores e inversión. En el año de 2022 deben de tener revisor fiscal todas las sociedades por acciones según lo dispone el artículo 203 del Código de Comercio, pero además será obligada a tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año 2021 sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Esto quiere decir a 4.542.630.000 pesos y o cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del mismo año sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yerly Joana Mantilla, soy del programa de Contaduría Pública y vamos a hablar de la revisoría fiscal. Como podemos ver en el Código de Comercio, en el artículo 203 nos habla de las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal, como son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios cuando así lo disponga o cualquier número de socios excluidos de la administración que represente no menos del 20% del capital. Esto nos quiere decir que toda empresa que sus socios o la junta directiva requieran de tener el revisor fiscal, están obligados a llevar el revisor fiscal. También vemos que en el Código 204 del Código, en el artículo 204 del Código de Comercio, también nos habla de cómo se debe elegir el revisor fiscal. Esto se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios. En las comanditas por acciones, el revisor fiscal es elegido por la mayoría de votantes de los comanditarios. También podemos ver que tienen un periodo o remoción del revisor fiscal. Donde funciona la junta directiva, el periodo del revisor fiscal es igual al periodo que tiene la junta directiva. Igualmente se podrá remover en cualquier momento, independientemente de si cumple el tiempo del nombramiento o no. Las funciones del revisor fiscal es asegurarse de que todas las operaciones se cumplan y se celebran ajustándose a las prescripciones del estatuto. También es dar oportuna información por escrito a la asamblea o junta de socios, colaborar en presentación de informe en forma clara, precisa a las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de la compañía. También acá podemos ver cuáles son las funciones del revisor fiscal. Una de las principales funciones es velar porque se lleve claramente la contabilidad de las sociedades, inspeccionar los bienes de las sociedades, impartir las instrucciones y realizar inspecciones y solicitar los informes necesarios. También vemos que las funciones del revisor fiscal es autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe. Y el revisor fiscal también debe convocar a la asamblea o a la junta a reuniones extraordinarias por cualquier
caso fortuito que se presente en la empresa. Gracias.